Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche, porque sabemos, Señor, que pudiendo haber estado en cualquier otro lugar en este momento, hemos escogido el mejor lugar. Hemos venido a tu presencia. Y en tu presencia sabemos, Señor, que hay fortaleza, hay bendición, hay palabras de vida eterna. Así que glorifícate en nuestra vida en esta hora. Que tu Espíritu Santo pueda hallar en nosotros corazones receptivos a hacer tu voluntad. Y que tu palabra pueda caer en buena tierra y produzca frutos para gloria de tu nombre. Oramos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo. Y vamos a estudiar el tema que hemos titulado El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. San Mateo, el capítulo 24, describe muchas de las señales que fueron consideradas por Jesús como señales importantes para aquellos que vivimos en el tiempo del fin. No obstante, la señal más inminente, contundente, importante, relevante que aparece en la lista de Mateo 24 tiene que ver con la posibilidad de ser engañados por Satanás. Voy a leer Mateo 24, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le están preguntando a Jesús que le hable o que les hable con respecto a las señales de su venida, con respecto a las señales del fin del siglo. Inmediatamente cuando ellos piden que les hable de las señales, Jesús menciona 3 veces en el capítulo la señal que tiene que ver con la posibilidad de que sus discípulos sean engañados. Noten lo que Jesús dice en el versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie ¿qué? Ellos están hablando de señales y qué va a pasar y cómo vamos a darnos cuenta que está cerca el fin. Y Jesús les dice: miren, lo primero que quiero que tengan en su mente es: tengan cuidado que nadie os engañe. ¿Cómo los discípulos podrían ser engañados siendo discípulos de Jesús? Versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nuevamente en el versículo 11 Jesús vuelve a tocar el tema del engaño. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y finalmente en el versículo 24, por tercera vez Jesús menciona el tema del engaño, diciendo lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 3 veces en el capítulo 24 de San Mateo, Jesús menciona y hace referencia al tema del engaño. Y las 3 veces Él está hablando con sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, engañarán a muchos. Habrá falsos cristos, falsos profetas, vendrán en mi nombre. Si fuere posible, engañarían aún a los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. De todos los discípulos que Jesús llamó, llama y llamará, pocos son los escogidos.
Hoy quiero compartir que por lo menos hay dos formas que podemos utilizar para evitar ser engañados según la Biblia. Entre tantas formas que menciona la Escritura, hoy quiero compartir por lo menos dos. La primera la vamos a tomar del 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Mirad que nadie os engañe. Hablando Jesús con sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. Pero ¿cómo voy a ser engañado si soy tu discípulo? Mirad que nadie os engañe. 3 veces enfatizó la importancia de velar para no ser engañado, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por lo menos dos formas hoy quiero compartir con cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos sintonizan a través de la radio y el internet, cómo es que Dios nos ayuda a evitar ser engañados. Primera de Juan, capítulo 4, luego el versículo 1 al 3, que dice así: Amados, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, no creáis a toda persona, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es una orden que Dios nos está dando. En primer lugar, no debemos de creerle a todos los espíritus o a todas las personas. Más bien hay que probarlas. Hay que probarlas y asegurarse que lo que estoy creyendo está en armonía con la ley y el testimonio. ¿Por qué? Porque hay mucha falsedad en el mundo actual. El versículo 2 de 1 de Juan 4 dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, conocer la Escritura y poder a través de la Escritura discernir cuando una doctrina es verdadera o es falsa. Es sumamente importante conocer la doctrina verdadera para poder identificar la doctrina falsa. Y hoy más que nunca nosotros no podemos creer a cualquier persona a menos que esté hablando conforme a la ley y al testimonio. Probad todo espíritu, dice la palabra de Dios. Probad toda persona, probad a todo predicador, probad, escudriñad, examinad y anclarnos. Tenemos que anclarnos en la verdad de Cristo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy se enseña tantas cosas que no están en la Biblia, hermanos, que el mundo está saturado de doctrinas falsas. El mundo está saturado de enseñanzas falsas, y el que predica una enseñanza falsa conscientemente, rechazando la verdad, se convierte en un falso profeta. Y si el profeta es falso y el pueblo recibe la falsedad, el ciego que guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Probad todo espíritu. Otra forma en la cual podemos evitar ser engañados, lo vamos a leer de San Mateo, el capítulo 7. Una forma es conociendo la doctrina verdadera para poder así identificar la doctrina falsa. Una forma es conociendo la verdad bíblica para poder rechazar la mentira que se presenta con la Biblia. Probar todo espíritu. Pero otra manera por la cual podemos evitar ser engañados en el tiempo final, tomando en cuenta que Jesús fue contundente al enfatizar a los discípulos que debían velar para no ser engañados. Leo textualmente de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Noten qué interesante este tipo de falsos profetas.
por fuera vienen vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Pero nosotros no podemos leer lo que está por dentro, no podemos ver lo que está por dentro en el ser humano, no podemos ver los corazones humanos. Y Jesús dice, como no pueden leer corazones, como no pueden ver corazones, quiero que sepan que pueden darse cuenta si es falso o no por sus frutos. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos los conocerás. Dice el versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una forma de identificar a un profeta falso es conociendo la doctrina verdadera y compararla con la doctrina que presenta el profeta. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, si no está en el contexto correcto y es un mensaje falso, el profeta es falso. Y la otra forma es cuando el profeta predica y está vestido de oveja, pero en su corazón es un lobo rapaz. Y como no podemos mirar su corazón, Jesús dice que hay que conocerlo por sus frutos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy, hermanos queridos? Tiene que ver porque estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Y Jesús dijo 3 veces en Mateo 24 a sus discípulos que la señal por la cual debían de velar era el engaño. Aunque sí habló de terremotos, sí habló de hambres, sí habló de pestes y guerras, Jesús enfatizó 3 veces, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo lo evito? Escudriñar las escrituras. ¿Y cómo lo evito? Reconocer a los profetas de Dios. ¿Y cómo lo evito? Conociendo el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo evito? Anclándome en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo evito? Conociendo la ley y el testimonio. ¿Y cómo lo evito? Hermanos queridos, estamos bendecidos por Dios porque nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu de profecía y nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Nadie debe ser engañado con tanta bendición. Si somos engañados porque queremos, porque hay demasiada luz, hay demasiada bendición, hay demasiada gracia, hay demasiada misericordia y el Espíritu Santo obra en los corazones sinceros y honestos y les dice, hijos, esto es la verdad, andad por ella. Quiero compartir con usted una experiencia del Antiguo Testamento donde la Biblia enseña que un hombre que inició siendo usado por Dios, terminó siendo usado por el diablo. Y es importante que nosotros aprendamos de esta historia porque según la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 9, según la Biblia, hasta el tiempo del fin, Dios todavía sigue trabajando a través de los seres humanos. Los ángeles están en este mundo y hacen una función importante en el plan de salvación, pero los que Dios utiliza para llevar el evangelio y para predicar el evangelio y para velar por el pueblo son seres humanos. Así que debemos de aprender cómo es que funciona este asunto con los seres humanos. Primera de Samuel, capítulo 9, leo el versículo 15 al 17, cuando Dios le dice a Samuel lo siguiente. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo,
he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios le dice a Samuel, he escogido un varón que va a gobernar a mi pueblo. Él va a ser el príncipe de Israel, él va a ser el rey de Israel, y el varón del cual hablaba Jehová era Saúl. Dios escogió a Saúl para gobernar a su pueblo. La Biblia dice que Samuel debía ungir a Saúl. Noten el versículo 27, mismo capítulo 9, versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Jehová o la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 10. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hermanos que me escuchan, desde este momento en adelante, Saúl se convirtió en el ungido de Jehová. Jehová lo escogió y Jehová mandó a Samuel a ungirlo para ser el gobernante de su pueblo, el príncipe de su pueblo, el rey sobre su pueblo. Samuel obedeció a Dios, hizo exactamente lo que Dios le dijo y ahora Saúl era el ungido de Jehová. Pregunto, ¿quién escogió a Saúl para gobernar al pueblo? ¿Samuel o Jehová? Jehová lo escogió. Samuel simplemente lo ungió en obediencia a la orden de Jehová. Y ahora Saúl se convierte en el ungido de Jehová para gobernar al pueblo de Dios. Quiero decirles que hasta el día de hoy Dios todavía tiene ungidos, hermanos. Y es importante entender cómo Dios trabaja a través de sus ungidos. Por eso quisiera que me acompañe a leer en el capítulo 15 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Que más adelante en la historia bíblica, más adelante en el desarrollo de la vida de Saúl, la Biblia dice lo siguiente. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, hablando Samuel con Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo que el texto está diciendo es que ahora el mismo Samuel que había ungido a Saúl para ser rey de Israel, le está diciendo que ya Dios no lo quiere como rey. El mismo Dios que lo escogió para ser rey, le dice a Samuel, ¿qué crees, Samuel? Anda a decirle a Saúl que ya lo deseché. ¿Y por qué lo deseché? Porque es rebelde. ¿Por qué lo deseché? Porque no me obedece, no me presta atención, es obstinado. Dígale que la obstinación es como la idolatría. Dile a Saúl que está desechado. Pregunto, ¿quién lo había establecido como rey? ¿Y quién lo desechó? Muy importante este detalle, hermanos, porque Dios puede hacerte un llamado y después Dios puede desechar el llamado. ¿Alguien me está escuchando? Dios puede levantarte para una obra, pero si tú no estás dispuesto a sujetarte a Dios, a obedecer a Dios, a prestar atención a Dios, el mismo Dios que te llamó te desecha. Porque todas las cosas con Dios son condicionales. La Biblia dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuál es la condición? Vencer y obedecer. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones. Y luego dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la condición para que esté con nosotros?
Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Dios siempre da sus promesas con condiciones. A Saúl lo llamó, a Saúl lo ungió, a Saúl lo estableció como rey de Israel, pero Saúl no hacía caso a Jehová. Saúl era rebelde con Jehová, Saúl no ponía atención a Jehová, Saúl quería hacer las cosas a su manera, y como Jehová respeta el libre albedrío, Jehová dice, bueno, haz lo que quieras, pero ya no eres mi rey. No obstante, cuando Dios desecha a Saúl, quiero que ustedes lean que Samuel sufrió mucho. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. El que lo estableció como rey ahora dice, me arrepiento de haberlo puesto allí. Pero Samuel lloraba por Saúl, porque Samuel se encariñó con Saúl. Samuel amaba a Saúl. Samuel respetaba a Saúl. Ahora noten lo que Dios le dice a Samuel en el capítulo 16, versículo 1, con respecto a estar llorando por Saúl. Capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por ese hombre que ya yo deseché? Parecieran mentiras, pero el ser humano a veces se encariña tanto con otros seres humanos que se olvida la gloria de Dios. Porque Samuel debería estar concentrado en la gloria de Dios, pero ahora está concentrado en el sentimiento con Saúl. Pobrecito Saúl, es que lo quiero tanto. Y no hay nada de malo en amar al prójimo, pero nunca olvidemos que vivimos para la gloria de Dios. Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por ese hombre? ¿Y quién llora por mí cuando él me es rebelde? ¿Y quién llora por mí cuando él me desobedece? ¿Y quién llora por mí cuando él hace lo que le da la gana? ¿Quién llora por mí? ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Ya, levántate, Samuel, y sabes que te tengo trabajo. Porque cuando Dios desecha a uno, Dios establece a otro. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Esta obra Dios la va a terminar con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Es un privilegio servir a Dios, pero si no hacemos las cosas como Dios dice, olvídate que te va a desechar y va a levantar a otro. Las piedras clamarán, hermanos, pero esta obra va a terminar y con mucho poder. Dios desecha a Saúl. Y el versículo 1 dice que Dios le da una tarea a Samuel. Quiero leer el versículo 1 en su totalidad. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Tenía Dios en mente a otro rey, sí o no? Claro que sí, allá en Isaí de Belén ya Dios había levantado otro rey para gobernar a su pueblo, porque Dios siempre tiene gente que gobierna al pueblo, pero tienen que gobernarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, o si no Dios los desecha. Pero ahora escuchen bien, ¿cuántos reyes tenía el pueblo de Israel en este momento? ¿Un rey o dos reyes? ¿Quién dijo dos reyes? Por allá escuché dos reyes. Permítame leer otra vez el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Había sido desechado ya o no había sido desechado? Ya había sido desechado. Y ahora, como ya está desechado, Dios dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios solo tenía un rey para su pueblo, porque antes de establecer al otro, primero desechó al actual. No obstante, mientras el que fue desechado se bajaba del cargo
para que el que fue establecido subiera al cargo, pasó un lapso de tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan o han visto cuando un presidente gana las elecciones en un país y desde el día que él gana las elecciones hasta el día que él toma posesión pasa un periodo de tiempo. ¿Sí o no? En este contexto ya David había ganado las elecciones. Pero David no subió al cargo hasta que pasó un periodo de tiempo, porque en el cargo todavía seguía Saúl. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Pero ¿cuántos reyes tiene Dios? Uno. Noten el versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando Samuel unge a David, el Espíritu de Jehová desciende sobre David y David se convierte en el ungido de Jehová. Y el que había sido ungido, como fue desechado por Jehová, ya no es el ungido de Jehová, porque Jehová solo tiene un ungido, y según la Biblia es David. Quiero hacer claro lo que estoy diciendo, porque Dios desecha a Saúl, establece a David. Dios unge a David como rey y desecha a Saúl como rey. Y en el momento que Dios unge a David, David se convierte en el ungido de Jehová y Saúl queda desechado por Jehová. ¿Saben qué pasó cuando Dios unge a David con su espíritu? Con respecto a Saúl, noten el siguiente versículo. Inmediatamente después de que Dios unge a David con su espíritu y David se convierte en el ungido de Jehová, ¿qué fue lo que ocurrió con Saúl según el verso 14? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pregunto, cuando Dios ungió a Saúl como rey, ¿lo llenó de su espíritu, sí o no? Y cuando Dios desecha a Saúl como rey, ¿le quitó su espíritu, sí o no? Es decir, ¿quién es el que tiene el control de dar y quitar su espíritu? Jehová. Jehová dice, se lo voy a dar porque es mi ungido y porque va a gobernar mi pueblo. Pero ahora que lo desecho, le quito mi espíritu. Y quedó a la intemperie y el diablo tomó control de Saúl. Porque cuando Dios retira su espíritu, lo que Dios está haciendo es dejarlo a uno a la intemperie para que el diablo haga lo que le dé la gana. Saben que en la Biblia, cuando Satanás habló con Dios con respecto a Job, Satanás quería destruir a Job y Dios lo que hizo fue quitar su protección para que el diablo lo afligiera. Y Dios solamente le puso un límite: no me lo toques. Cuando Dios quita su protección, el diablo hace lo que le da la gana, pero con los límites que Dios establece. Y en el caso de Saúl, Dios le quita su Espíritu Santo, ya no es el ungido de Jehová, y el diablo toma total control de la vida de Saúl. ¿Saben que fue tanta la soledad espiritual de Saúl que la Biblia dice que cuando Saúl trataba de comunicarse con Dios, ya Dios no le contestaba? Quiero que lean conmigo la Biblia en el libro de 1 Samuel, capítulo 28. Ya Dios no le contestaba a Saúl, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas. La comunicación entre el cielo y Saúl se cortó de raíz. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y la Biblia dice que sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Como Dios ya no le contestaba a Saúl ni por sueños, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, no había conexión entre Dios y Saúl en lo absoluto. Así que Saúl recurrió a comunicarse con la pitonisa o la divina o la bruja de Endor. Y si ustedes leen la historia bíblica, cuando Saúl está haciendo esto, todavía era el rey de Israel. ¿Alguien me está escuchando?
todavía estaba en el cargo de rey de Israel. Desechado por Jehová, Jehová no se comunica con él, Jehová no le responde oraciones, Jehová no le manda sueños, pero todavía Saúl está en el cargo de rey de Israel. Aunque el que tiene la unción ahora es David, el que gobierna al pueblo y está en el cargo es Saúl. Pero sin la unción, sin conexión con el cielo, sin poder celestial, pero todavía está en el cargo. Cuando empezamos el tema mencioné que el hábito no hace al monje. Y quiero decirle que el cargo no hace al ungido. La membresía no hace a los miembros. La iglesia no hace al cristiano. Apreciados hermanos, el cristiano que tiene comunión con Cristo se congrega en el templo porque es miembro de la iglesia. El miembro de la familia de Dios que tiene comunión con Dios está en la membresía de la iglesia porque es miembro de la familia de Dios, tiene comunión con Dios, ama a Dios, vive para Dios y entonces está en la membresía de la iglesia. El que es ungido por Jehová entonces tiene cargos en el pueblo de Dios para desempeñar sus talentos para la gloria de Dios, pero no es al revés, no es el cargo que hace al ungido. No es la membresía que hace al miembro, no es la iglesia que hace al cristiano. Todo empieza con Cristo y termina dando frutos para Cristo en la iglesia, en los cargos, en el mundo, en el trabajo, en la escuela, porque cuando Cristo vive en nosotros, vivimos para la gloria de Cristo. Saúl todavía estaba en el cargo, pero no estaba ungido por Jehová, porque Jehová le quitó su espíritu. Y cuando Saúl trataba de comunicarse con Jehová, Jehová no le contestaba ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Pero pregunto, ¿le contestaba Jehová a David cuando le pidió que lo ayudara a matar al gigante? ¿Sí o no? ¿Estaba ungido David? ¿Sí o no? ¿Tenía poder del cielo? Claro que sí, porque el ungido de Jehová ya no era Saúl, sino que era David. Y Jehová se comunica con su ungido. Pero David no estaba en el cargo, sin embargo, era el ungido del Dios del cielo. Ahora escuchen bien, hermanos queridos, porque toda la vida de Saúl, después de que fue desechado por Jehová y le quitaron el ungimiento del Espíritu Santo, toda su vida se dedicó a tratar de matar a David. Toda su vida se dedicó a tratar de matar a David. Y me llama mucho la atención una expresión que usó David cuando tenía a Saúl a la disposición para liquidarlo. Y ustedes se están riendo por ahí atrás. Ajá, me está siguiendo, hermana. Vamos a leer el texto. Porque Saúl estaba allí, David lo podía liquidar y David no lo hizo. ¿Por qué David no lo hizo? Quiero que leamos 1 Samuel capítulo 24. ¿Por qué David no liquidó a Saúl cuando lo tuvo allí a la mano? 1 Samuel capítulo 24, leo el versículo 3 al 6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hijos de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Cuando David dice esto, hay dos aspectos muy importantes que quiero rescatar. Número uno, David no quiere matar a Saúl, porque David dice que Saúl es el ungido de Jehová. Más adelante en el mismo capítulo, Saúl tiene la oportunidad de hablar con David y David le explica lo siguiente. Miren el versículo 9.
Dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha de salir el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Yo pregunto, hermanos queridos, en este relato que acabamos de leer, ¿cuál de los dos personajes da frutos del Espíritu Santo? ¿A cuál de los dos le parece a usted que se comportó más como Jesús? ¿David o Saúl? Obviamente David. Teniendo a su enemigo allí, no lo mata. Teniendo a su enemigo allí, no cobra venganza. David dice: yo no te he hecho nada, no te he traicionado, no he pecado contra ti. Yo no entiendo por qué me tratas así, como una pulga, como un perro muerto. Pero ¿sabes qué? Júzgueme Jehová, que yo no voy a tocarte, porque tú eres el ungido de Jehová. Todos los frutos del comportamiento de David indican que ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Son frutos espirituales. Son frutos para la gloria de Dios. Pero al otro lado de la moneda indica que Saúl, todos los frutos de Saúl, todo el comportamiento de Saúl, todo el pensamiento de Saúl para con David, da evidencia de que Saúl estaba dirigido por Satanás. ¿Alguien me está escuchando o no me están escuchando? Saúl estaba dirigido por Satanás y quería matar a David sin merecerlo David. Pero ahora escuchen bien que David, a pesar de que actuó correctamente, David tenía un concepto equivocado en su mente. Porque David dice: yo no lo voy a tocar porque él es el ungido de Jehová. Yo les pregunto, ¿quién era el ungido de Jehová? ¿Saúl o David? Era David. Pero ante la vista de David y el pueblo, según el concepto que habían adquirido, ellos seguían creyendo que el ungido de Jehová era el que estaba en el cargo. Porque el ser humano tiende a relacionar el cargo con el ungimiento, pero el hábito no hace al monje. El cargo no hace el ungido. La membresía no hace al miembro, y la iglesia no hace al cristiano. David dice: como él todavía está en el cargo, él es el ungido de Jehová. Pregunto, ¿había dicho Jehová en los capítulos atrás que ya Saúl no era ungido? ¿Sí o no? ¿Lo había desechado Jehová había desechado a Saúl? ¿Sí o no? ¿Le quitó su espíritu? ¿Sí o no? Y David sigue diciendo que ahí está el ungido de Jehová, ahí está. Un hombre que está endemoniado, un hombre que está dando frutos del diablo. David dice: ahí está el ungido de Jehová. Atribuyéndole el comportamiento de Saúl al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo domina un hombre, no se comporta así, porque por sus frutos los conoceréis. Yo espero que me esté explicando en esta noche, hermanos. Porque David estaba totalmente equivocado en el concepto de que Saúl era el ungido de Jehová. Y yo entiendo a David, porque cuando uno está creciendo en el conocimiento de la palabra, uno no lo entiende todo. Lo que usted entiende hoy de Dios no lo entendía hace 5 años. Uno sigue creciendo en la palabra. Uno sigue creciendo en el conocimiento. Y David era un niño. Es cierto que mataba gigantes, pero era un niño. Y como niño no entendía plenamente a Jehová.
Entonces dice, ese hombre que me quiere matar, que me anda persiguiendo, que parece que lo usa el diablo, pero es ungido de Jehová. Pobre David, ¿cuál ungido de cuál Jehová? Muchacho, era el diablo que estaba con ese hombre. Pero Watson, ¿cómo lo vamos a saber? Por sus frutos los conoceréis. No, Watson, eso no me está quedando muy claro. Acompáñame a Romanos capítulo 12, hermanos. Porque vuelvo a insistir que David hizo lo correcto en no tocar a ese hombre, pero no estaba correcto en su concepto del por qué no lo iba a tocar. Nosotros nunca debemos cobrar venganza a nuestros enemigos. La venganza es de Dios, hermanos. Podemos tener enemigos en la iglesia, en el trabajo, en la familia, donde quiera que estén. La Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero independientemente de donde estén los enemigos, nunca tenemos que levantar nuestras manos contra ellos, porque de eso se encarga Dios. Y quiero decirles que Jehová pelea nuestras batallas, hermanos. Y cuando Jehová cobra venganza, lo hace de tal manera que todos los que una vez miraron a esa persona en su condición anterior y lo miran cuando Jehová le mete la mano, se dan cuenta que Jehová no puede ser burlado. Romanos capítulo 12, leo el versículo 19. Miren cómo el apóstol aprovecha para dejar la enseñanza clara de que nosotros no debemos meterle mano a los enemigos. De paso, es bueno reconocer a los enemigos, porque por lo menos uno se cuida. Cuídese, pero no le meta mano. Evítelo, pero no le meta mano, porque la mano le mete Jehová. Pero por lo menos es bueno saber quiénes son. Porque la Biblia dice en Romanos 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pregunto, ¿cómo puedo saber yo que es mi enemigo si no lo identifico? ¿Debo identificarlo o no? Claro que sí. Pero cuando lo identifico y me pide comer, ¿qué debo hacer? Dale de comer. Yo a veces los miro a los ojos, porque yo los conozco, ¿ve? Y los miro a los ojos. Y los miro directo a los ojos. Y me agachan la cabeza. Porque hay una cosa que cuando usted mira a la gente a los ojos y no están ellos sinceramente con usted conectados, no te pueden mirar a los ojos, hermanos. Y si te piden de comer, dale de comer. Y si te piden de beber, dale de beber. Pero reconócelo, identifícalo y cuídate, pero no le metas mano. Aunque no, déjeme decirle que de vez en cuando uno quiere meterle un par de manazos, pero no le meta mano. De eso se encarga Jehová, hermanos. Y la Biblia dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Entre más pupusa le das, más fuego le vas a poner en la cabeza. Muchacho, si él supiera lo que está comiendo, no son pupusas, es fuego. Es maravilloso saber que Jehová pelea por nosotros, hermanos. Es fantástico saber que cuando nosotros vencemos el mal con el bien, estamos dándole la gloria a Dios. Porque nuestros frutos son frutos del Espíritu Santo. David se comportó a la altura. David dijo, no le meto mano. Pero ¿estaba equivocado David en el concepto? ¿En qué estaba equivocado, hermano? David decía que no le voy a meter mano porque es el ungido de Jehová. Más adelante en la historia bíblica, si ustedes se acuerdan la historia, Saúl se mató, porque es que cuando uno está endemoniado termina mal. Saúl se mató y vino un tipo de que muy acá quería ganarse puntos con David y le dice, ¿qué crees? Me encontré por allá a tu enemigo y le metí mano. Ajá. Y David sin misericordia, hermanos, lo mandó a liquidar. Hermanos, es que David no tocó a Saúl porque decía, es el ungido de Jehová, pero cualquier otra le metía mano.
concepto está errado. No era el ungido Jehová, el ungido era él. Lo que pasa es que como todavía estaba en el cargo, y yo repito, hermanos queridos, el cargo no hace al ungido. Jehová es el que hace los ungidos y después los pone en los cargos. Pero si en los cargos se rebelan contra Jehová y no prestan atención a Jehová y no obedecen a Jehová, Jehová los desecha, les quita su espíritu, y aunque siguen en los cargos, Jehová y ellos no tienen conexión. Y por sus frutos los conocerás. Pero Watson, entonces, ¿cómo es que en una ocasión la Biblia dice que Saúl llegó donde estaba Samuel y David y Saúl se puso a profetizar? ¿De qué me estás hablando entonces, Watson? Bueno, vamos a leer el texto, hermanos. Porque la Biblia enseña que en un momento dado Saúl se presentó donde estaba el rey, estaba Samuel y estaba el rey David, que no estaba en su cargo todavía, y Saúl comenzó a profetizar. Permítame leer con usted la experiencia. Primera de Samuel, capítulo 19. ¿Qué libro dije, hermanos? Primera de Samuel, capítulo 19. Leo el versículo 18 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 18 en adelante. Nosotros necesitamos entender que así como Jehová nos llama para una obra, si no estamos dispuestos a hacerla, Jehová nos desecha. Nos llama para ser ancianos, para ser evangelistas, para ser maestros, para ser diáconos, para ser pastores, para ser evangelistas, ya lo dije, para ser dirigentes. Cualquiera que sea la responsabilidad para la cual Jehová nos llama, nos unge, nos utiliza hasta que nosotros queramos. Cuando ya no queramos ser utilizados por Él, Él nos desecha, nos quita su espíritu y levanta a otro, porque esta obra se va a terminar por la gracia de Dios. Pero Watson, insisto, Saúl profetizó, hermano. Bueno, leamos el texto. Primera de Samuel, capítulo 19, leo el versículo 18 que dice así: Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. David sufrió muchísima persecución de parte de este hombre llamado Saúl, que era el rey de Israel y que lo odiaba, lo envidiaba, lo celaba. Y ustedes saben que anoche estudiamos el tema, cómo fue que se activó todo ese orgullo, toda esa envidia, todo ese celo. Las hermanas del corito, mano. Tengan cuidado lo que cantan, hermanas, porque ese corito fue lo que calentó a Saúl, Y Saúl viene y le cuenta a Samuel todo lo que David viene y le cuenta a Samuel todo lo que Saúl le estaba haciendo. Y dice el texto: y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Saúl mandó mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí, los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Permítame explicar lo que está pasando. Saúl anda buscando a David para matarlo. David corre y busca a Samuel para que lo proteja. Samuel se lleva a David con él y se esconden en una ciudad llamada Nayot. Y algún espía, usted siempre sabe que siempre hay espías, algún espía va y le dice a Saúl: ya sé dónde está el hombre, ya sé dónde está el hombre. Así que Saúl manda a sus mensajeros, los más bravos, y le dice: tráigamelo, pero tráigamelo porque hoy lo mato. Y cuando llegan a la presencia de Dios, donde está Samuel y David, y están profetizando, el Espíritu de Dios toma control de estos mensajeros y también profetizan. Versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Lo que está diciendo es: estos que envié primero no sirven para nada. Y recoge otro grupo que considera que son mejores que los primeros y los envía. Y le dice: tráigamelo hoy que lo mato. Y envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. ¿También qué? Pregunto,
¿con qué espíritu iban estos mensajeros? ¿Con el espíritu de Dios? Pero ¿cómo profetizaban? No iban con el espíritu de Dios, no iban de buenas, iban a arrebatar a David y traerlo a la brava, y cuando entraban al lugar donde estaba la presencia de Dios, terminaban profetizando. Sigo leyendo, versículo 21, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Yo casi que me imagino que cada vez que enviaban mensajeros mandaban más bravos que los primeros. Estos no sirven para nada. ¿Ustedes creen que me lo pueden traer? Claro, yo voy y me lo traigo. Y cuando llegaban, profetizaban. Y después dice, voy a mandar ahora sí lo mero. Y cuando llegaron, profetizaron. Y el hombre dijo, esto lo tengo que resolver yo. Aquí nada sirve. Toda esa gente es una bola de ineptos. Aquí voy yo. ¿Y qué creen que pasó cuando llegó Saúl allá? Permítanme leer el texto. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Saben que aquí hay varias lecciones importantes para ir terminando, hermanos. Número 1, aquí Dios está dejando en evidencia que en el conflicto de los siglos en el cual usted y yo vivimos, en este conflicto entre el diablo y Jesús, entre el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios, solo hay un vencedor, que es el Espíritu Santo de Dios. Por más bravo que sea el diablo, cuando entra la presencia de Dios, Dios lo domina. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Venía Saúl con el espíritu del diablo, dice que agarrara a David para matarlo, y cuando entró al territorio donde estaba la presencia de Dios, no pudo hacer su voluntad, tuvo que hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios domina, gobierna, es más poderoso que Satanás. Pregúntele a Balaam cuando usted tenga la oportunidad. Balaam dijo, yo voy a maldecir al pueblo de Dios, me gano mi billete y allá al pueblo. Y cuando abrió su boca, pura bendición. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando el diablo se mete con Cristo, tiene todas las de perder. Amigos queridos, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y si se viene donde estamos en la presencia de Dios, que aprenda a profetizar, porque aquí gobierna Dios. Esta es la casa de Dios. Y cuando se sube aquí una persona que por sus frutos no da testimonio de que lo gobierna el Espíritu de Dios, por su vida desordenada no da testimonio de que lo gobierna el Espíritu de Dios. Dios es tan maravilloso, Dios es tan misericordioso, que se sube Watson y Dios sabe que Watson no está viviendo la vida, y Dios sabe que Watson lleva una vida doble, pero ustedes no lo saben, y Watson se para aquí y sabe qué hace Dios para beneficio del pueblo. Profetiza Watson y el pueblo es bendecido. Pero no crea que Watson es aprobado por Dios. Simplemente Dios usó a Watson por el momento para bendecir a su pueblo, porque cuando el hombre que no está convertido se para ante el pueblo en la presencia de Dios, Dios bendice al pueblo por la fe del pueblo. Pero el hombre necesita convertirse a Dios. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? ¿Estaba convertido Saúl, sí o no? No.
Pero cuando profetizó, el pueblo supo. Oiga lo que el pueblo decía: aún Saúl entre los profetas. ¡Qué bendición! Fueron bendecidos porque Jehová lo usó para bendición del pueblo. Pero cuando Saúl salió de la presencia de Dios, continuó buscando a David para matarlo, porque seguía siendo endemoniado, hermanos queridos. Simplemente que cuando está en la presencia de Dios, Dios lo utiliza para bendición de los oyentes, porque Dios ama a su pueblo. Yo no sé si estoy siendo claro en esta noche, hermanos, pero yo le estoy suplicando al Espíritu Santo que me ayude a hablar claro y en español. Porque el mundo está llegando a su fin y el hábito no hace al monje, hermanos. El cargo no hace al ungido, la membresía no hace al miembro y la iglesia no hace al cristiano. El ungido se hace en la presencia de Dios. El cristiano se hace a los pies de Jesús. El miembro en la iglesia se hace cuando es miembro de la familia de Dios. Y todo esto es importante porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos daba Saúl? Frutos de un endemoniado. ¿Estaba en el cargo? Sí estaba en el cargo. ¿Había sido desechado? Sí había sido desechado. ¿Tenía el Espíritu Santo? No. Pero ante la vista de David seguía haciendo ¿qué? ¿Y quién era el ungido de Jehová? Era David. ¿Saben hasta cuándo David tomó el cargo? Cuando Saúl se mató. Si usted lee 2 Samuel capítulo 2, David fue ungido como rey y fue colocado como rey después de que Saúl se mató. Todo ese periodo de tiempo David era el ungido, David era el rey, pero el que estaba en el cargo era Saúl. Y los frutos de Saúl daban evidencia de que Dios no estaba con él. Dios no habla con él. Dios no se comunica con él. Con quien Dios se comunica es con David. David le ora a Dios para usar una piedra y matar a un gigante. Y Dios dice: no hay problema, tírala que yo lo mato. No es la piedra que mató a Goliat, es el poder de Dios, hermanos. Tú tírala y yo lo mato, dice Jehová. Y cuando vayas con los filisteos me avisas que te ayudo también, te echo la mano. Y cada batalla que salía David, Jehová estaba con él, porque David era el ungido de Jehová. Y los frutos de la vida de David daban testimonio de que era el ungido de Jehová. Mi último texto, hermano Ariel, permítame leer el texto para terminar, porque cuando yo me emociono es que a veces, Watson. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Quiero leer este texto para terminar, porque la Biblia habla de un individuo que fue ungido y que su vida dio testimonio de que estaba ungido. Sus enseñanzas daba testimonio de que estaba ungido. Su doctrina daba testimonio de que estaba ungido. Un falso profeta se identifica por sus falsas enseñanzas y por su vida que no está de acuerdo a las enseñanzas que profesa. Saúl y David creían las mismas doctrinas, pero David vivía en armonía con lo que creía y Saúl no vivía en armonía con lo que creía. Y la Biblia dice que hay que ser hacedores de la palabra y no oidores, engañándonos a nosotros mismos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saúl sabía lo mismo que David, pero David vivía lo que sabía, mientras que Saúl no lo vivía. Hermanos queridos, el problema más grande del cristianismo, la razón por la cual el mundo rechaza el cristianismo, es porque ellos dicen que nosotros no vivimos lo que predicamos. Si predicáramos la doctrina pura y viviéramos una vida pura, la iglesia estaría repleta de personas. Porque la gente está cansada de nosotros cuando vivimos una cosa y predicamos otra. Confundimos a la gente, hermanos. Y la gente tiene el derecho de ver lo que predicamos puesto en práctica. La gente tiene el derecho de ver lo que creemos puesto en práctica. Por eso el problema de la Odisea, Jesús dice: yo conozco tus obras. El problema no está con sus creencias, sus doctrinas. No, el problema en la Odisea no está con lo que cree, lo que predica. No, el problema está con sus obras. Yo conozco tus obras. Tú no vives lo que predicas, la Odisea.
Tú predicas una cosa y vives otra. Tus frutos no están en armonía con tus conceptos. Tus frutos no están en armonía con tus convicciones. Tú vives una cosa, predicas otra. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Y por cuanto eres tibio en tus obras, te vomitaré de mi boca. El mundo necesita que el pueblo de Dios viva lo que predica. Y el evangelio se resume en amor. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Saúl odiaba a David a muerte. Saúl envidiaba a David a muerte. Saúl celaba a David a muerte. Saúl era un orgulloso hasta la muerte. Y el evangelio se resume en amor. Por eso mi último texto, Hechos capítulo 10. Versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús era el ungido de Jehová. Y Jesús, como ungido de Jehová, tenía la presencia de Dios con él. Predicaba la verdad y vivía en armonía con lo que predicaba. Hay poder cuando usted predica y vive lo mismo. Cuando una iglesia enseña la verdad y practica la verdad, es una iglesia poderosa. Cuando una familia predica la verdad y la vive, esa familia es poderosa. Cuando un individuo cree la verdad, la comparte y la vive, ese individuo es poderoso. Jesús era poderoso porque vivía lo que predicaba y Jehová estaba con él. Yo no sé si alguno de ustedes reconocen en esta noche que muchas veces no vivimos lo que predicamos. Muchas veces no practicamos lo que sabemos. Muchas veces no ponemos por obras lo que hemos aprendido en el intelecto. Y hoy, como el hábito no hace al monje, como el cargo no hace al ungido, como la membresía no hace al miembro y la iglesia no hace al cristiano, yo quisiera orar con usted y presentarnos delante de Dios para que Dios nos ayude por su Espíritu, por su unción, a vivir lo que predicamos. ¿Será que hay alguna persona aquí que le gustaría decirle al Señor: Señor, yo quiero que me ayudes a vivir lo que yo predico? ¿Qué le parece si se pone de pie para esta oración? Señor, yo quiero que me ayudes a vivir lo que yo predico. Querido Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, porque el Espíritu Santo de Dios está disponible para ayudarnos a vivir lo que predicamos. El problema de Saúl es que predicaba una cosa y vivía otra. Hablaba del amor de Dios, pero odiaba a David. Hablaba de que era malo envidiar y celar, pero envidiaba y celaba a David. Hablaba de que el odio era del diablo, pero él era el más odioso. Los frutos de la vida de Saúl daban evidencia de que estaba endemoniado. Aunque seguía en el cargo, estaba endemoniado. Porque el cargo no hace al ungido. El ungido lo hace Jehová. Y hoy, Señor, corremos el mismo peligro, porque lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Podemos ser evangelistas y no dar frutos para la gloria de Dios. Podemos ser ancianos de iglesia y no dar frutos para la gloria de Dios. Podemos ser pastores, dirigentes, directores de departamentos, diáconos, diaconisas, maestras. Podemos ser instrumentos en tus manos, pero no dar frutos para la gloria de Dios. Por eso queremos que nos ayudes, oh Dios, a vivir lo que predicamos. Porque el mundo tiene el derecho a conocer el evangelio teórico y el evangelio práctico. La teoría es lo que predicamos y la práctica es lo que vivimos. El mundo tiene el derecho a conocer a Cristo en nuestras vidas. Y por eso te pedimos que nos perdones en esta noche.
Perdónanos, Señor. Lávanos en la sangre de Jesús. Cúbrenos con tu manto de justicia y bautízanos a todos con la unción del Espíritu Santo. Que todos salgamos de este lugar fortalecidos, convencidos, reanimados, edificados, decididos a ponernos en las manos de Dios para poner por obra las creencias que hemos atesorado en nuestros corazones. El tiempo se acaba. El mundo está llegando a su fin. Y hoy más que nunca necesitamos ser llenados de la plenitud del Espíritu Santo. Queremos dar frutos espirituales, frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de paciencia, frutos de fe, frutos de templanza, frutos de mansedumbre, frutos para honra y gloria a tu nombre. Por eso oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo el pueblo de Dios diga a una amén.